Muy buenas noches con los que se van uniendo a esta sesión que tenemos el día de hoy. Un programa especial, un programa en el que encontraremos todos los sábados a candidatos al Congreso, todos los sábados a nuevas caras, jóvenes sobre todo de la política. Y al día de hoy estamos a la espera del ingreso a nuestra sala de Zoom del candidato Alejandro Salas de Somos Perú. Esperemos unos minutos para poder hacerle la entrevista. Les pido por favor que puedan ir dejando sus preguntas en los mensajes aquí en el vivo, ¿sí? Preguntas que obviamente iré haciendo llegar al entrevistado. Espero que este programa sea de su agrado y no se olviden que estaremos todos los sábados con este tipo de entrevistas. Ya empezamos. Candidato, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. ¿Cómo está, candidato? Le comento primero que estamos en vivo por Facebook, por el Facebook de la consultora Ítalo Félix Abogados. Ajá. Y bueno, empezar presentándome. Mi nombre es Manuel Chávez, conformo parte de esta consultora. Y bueno, y darle también espacio para que se presente usted, que es lo principal esta noche. Usted Hola, es el Manuel. plato fuerte. Así que, Muchas por gracias. favor, ¿quién es Alejandro Salas? Claro que sí, muchas gracias. Nada, un gusto de saludarte y saludarlos a todos ustedes. Soy Alejandro Salas, ¿no? Padre, hijo, esposo, un peruano que quiere mucho a su país. Me preparé desde los 16 años que ingresé a la universidad, a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. Terminé mi carrera a los 22 años. Me hice abogado, estudié mi primera maestría en Derecho Constitucional a los 24 años. Fui electo por primera vez en mi vida a los 26 años por Somos Perú como regidor en mi distrito, en Pueblo Libre. Luego de eso volví a ser regidor en el distrito de Pueblo Libre del 2015 al 2018. Estudié una maestría en gestión pública con mención en defensa nacional. Soy magíster en gestión pública con mención en defensa nacional por el Centro Altos Estudios Nacionales. Estudié una especialización en laboratorio político en la Universidad Hemisférica de la Defensa en Washington, D.C. Y caminando dentro del campo público, la gestión pública, tengo 21 años de experiencia en el marco de la gestión pública, he desarrollado cargos de alta dirección, he sido funcionario, gerente, director, subgerente en varias instituciones, en ministerios, en instituciones adscritas a la PCM, en diversas municipalidades del país. Y lo que te puedo decir en resumen de eso es que no tengo una sola denuncia. Traté siempre de hacer mi labor, digamos, encaminada dentro del marco de la corrección, como es lo que corresponde, valga la redundancia. Y sobre la base de eso, seguir caminando y mirando siempre al país, a veces con anhelo, a veces con nostalgia, a veces con tristeza, a veces con rabia, por todo lo que vemos todos los peruanos y todos los ciudadanos. Claro, candidato. Bueno, le tengo que contar que revisando su hoja de vida, yo ya usted lo conocía, porque somos vecinos de Pueblo Libre, entonces he seguido muy de cerca su carrera política, además he trabajado en Sutran, donde usted también tiene una gerencia, así que bueno, tenemos varias cosas en común, se podría decir, hasta el color de la camisa. Pero para sacudirnos un poco del tema que tenemos en común, revisaba el tema de su candidatura al Jurado Nacional de Elecciones y me parece que usted militó en algún momento por Solidaridad Nacional. Te comento lo siguiente. A ver, yo el primer cargo electo, yo camino en Somos Perú desde los 19 años. En el año 2006, como te comenté en su momento, fui electo por primera vez regidor en Pueblo Libre, pero al fallecimiento de Alberto Andrade hubo una fricción, digamos, dentro del partido y se dio la posibilidad a diversos integrantes del partido de poder seguir su carrera o participación política si es que eran invitados, ¿no es cierto?, por otras tiendas, para poder, digamos, seguir llevando su línea política y seguir trabajando por el país. Y recibí la invitación en ese momento de Solidaridad y me postulé por Solidaridad, ¿no es cierto?, para las elecciones del 2015 al 2018. Obviamente después Somos Perú tuvo una muy buena reorganización
y empezó a reclutar nuevamente a quienes les había dicho, digamos, vayan, salgan y sigan, mientras que el partido se empieza a ordenar. Es así, o sea, el fallecimiento de Alberto Andrade trajo una fricción, o sí, digamos, un quiebre interno en el partido que fue muy duro recomponer. Era un líder que llevaba las riendas del partido, y finalmente sentimos como que quedamos a la deriva hasta que, bueno, llegó Patricia Liz-Otelo, le puso orden a la estructura orgánica del partido, y sobre la base de eso pudimos, digamos, ordenar la casa, ¿no? Y acá estamos nuevamente, Somos Perú. Este año vamos con el número 5, ¿verdad? El 5, si no me equivoco, el número 5 de Somos Perú. Pero en las últimas elecciones, para este pequeño congreso transitorio, también tentó la posibilidad con el número 22, si no me equivoco. Estuve con el número 12 y fue 12. algo, te digo, yo vivo de mi profesión, yo vivo de ser abogado, vivo de la convocatoria que me pueden hacer en diversas instituciones públicas, en muchas de ellas como funcionario de confianza, mencionadas el caso de Sutran, y hay muchos sacrificios que a veces se tienen que hacer. El presidente Vizcarra, un 30 de septiembre del 2019, dispone, digamos, disolver el Congreso, ¿no? Y el partido en ese momento, como una obligación democrática, tiene que llamar, digamos, a sus tropas y a sus soldados de manera urgente para salir al frente en este proceso electoral. Entonces eso implicaba renunciar al trabajo, porque creo yo que el pedir licencia de una u otra manera no va de la mano con poder desarrollar bien una campaña. Creo que lo correcto es salirte del trabajo, salir de la institución pública para mostrar transparencia. Y tuve que renunciar al trabajo como lo he hecho ahora último, renunciar al trabajo. Y son aspectos, digamos, de desprendimiento y de sacrificio que uno tiene para con uno mismo, por los anhelos que uno tiene, por los sueños que uno tiene, por las metas de un mejor país que uno tiene. Y sí, fui con el número 12 en esa oportunidad. Nos permitió poner 11 congresistas a nivel nacional, 2 de ellos de Lima, no sacamos más, pero estamos seguros que en esta próxima elección Somos Perú va a tener una bancada muy, muy importante. Y ahí, bueno, hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? A ver, yo entiendo el hambre o la necesidad de hacer política en el cuerpo de cada uno. Parece mentira, pero así como al diabético el cuerpo le pide azúcar, al político el cuerpo le pide hacer política. Pero también hay que, a ver, me parece que hay una sed de poder, podemos decir que hay una sed de poder. Tentamos hacer regidor, tentamos hacer alcalde, tentamos una primera de Congreso, tentamos otra más del Congreso. ¿Podríamos llamar que hay una sed? Yo te digo que lo que hay es la indignación de todo ciudadano de ver que las cosas no se superan. Mira, en política tú no ganas cuando las urnas te dan el triunfo. Eso yo lo tengo clarísimo. En la política uno gana cuando deja escuchar su voz. Cuando en entrevistas como la tuya, por ejemplo, me permites expresarme y que otras personas puedan ver y poder manifestar la indignación que ellos tienen como ciudadanos, pero es una indignación que yo la transformo, ¿no es cierto?, en bregar, en dar pelea, en tratar de representar 1, 2 o 10 o 100 o 1000 voces, ¿no es cierto?, que de una u otra forma, digamos, nos pongan en el camino. Yo me he preparado en política. O sea, yo creo que la política en el país necesita de gente que esté preparada en política. En otros países existe la carrera política. En el Perú eso no se practica. Miremos los congresos que hemos tenido. O sea, gente que no sabía ni siquiera exponer un proyecto de ley. No sabían ni lo que exponían. Entonces creo yo sí que necesitamos una generación de nuevos políticos que renueven la política, pero que estén preparados en política. A la política uno no puede entrar a improvisar. La política tienes que prepararte. Y parte de la preparación en política, parte de la preparación es justamente eso, participar, perder, a veces ganar y a veces perder. Pero es el camino que uno tiene que seguir dando, cuya finalidad es el hecho de expresar, digamos, su voz, ¿no? Necesitamos en el Congreso, lo que pasa es que su respuesta me da hincapié a hacer una repregunta, y iría más por el tema de que el Congreso se dice que es la representación del pueblo, ¿ok? ¿Está usted de acuerdo con que los requisitos para ser congresista sean muy, muy básicos? Yo creo que eso debería cambiar, y te lo digo de manera abierta, y yo ya lo he expresado en medios de comunicación. Mira, la Constitución Política del Perú te establece que para ser congresista tienes que tener 25 años, no 18, a pesar que la misma Constitución que te dice que a partir de los 18 años tienes tus derechos civiles habilitados. Puedes votar y puedes
digamos, ser elegido. Pero para ser congresista te dice tienes que tener 25 años. Yo creo que un joven universitario de 19, 20 años que practica política dentro de su propia universidad, que está interesado en la vida política, que se prepara, va a tener muchísima mejor representación que un señor de 40, 45 años en el Congreso, que tiene que ponerse a ver de dónde demuestra que estudió o terminó el colegio, o que no robó un cable, o que no falsificó una factura en restaurantes de pollo para cobrar gastos operativos. Pues yo sí considero que el nivel profesional en el Congreso debería elevarse. Mira, los títulos no te garantizan que vayas a ser un buen político. El ser magíster, el ser doctor, no te garantiza, porque hemos visto magíster y doctores cómo le han robado al país. Pero por lo menos te da una primera base de que el nivel de discusión va a tener algún tipo de propiedad. Ahora, otro punto que hay que ver aparte de la preparación son los valores. Yo siempre digo, hay que investigar a las personas. ¿Quién es? ¿No es cierto? ¿Qué vida tiene? ¿No es cierto? ¿Cómo maneja de una u otra manera su vida? Hay que ver, pues, una serie de situaciones. ¿Tiene denuncias? ¿No tiene denuncias? Si tú no gobiernas tu propia vida, no puedes permitirte tratar de gobernar la vida de los demás. Creo que esas son premisas importantes. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con una comunidad shipiba que se quiere sentir representada por uno de sus miembros, pero no han tenido acceso a educación? Ahí está la mano del Estado, ¿no? Ahí está la mano del Estado. O sea, la mano del Estado tiene que saber que esas comunidades existen, que esas comunidades son reales, que esas comunidades también representan un espacio en el Perú. ¿Y a qué me refiero con la mano del Estado? A ingresar, a educar, a prepararlos, a rescatarlos, ¿no es cierto? A darles educación, a darles bienestar, a darles salud, a darles alimentos. No tenerlos aislados como una comunidad que es parte del Perú, pero que simplemente tienen que vivir aislados en un mundo distinto a los que otros peruanos sí viven o pueden tener. Creo que la mano del Estado ahí tiene que estar presente. O sea, si algo tiene nuestro país en estos momentos, y qué característica tiene nuestro país, es que se caracteriza por las profundas desigualdades que tenemos. De Tumbes a Tacna, de Madre de Dios al Océano Pacífico. O sea, largo y ancho del país, tenemos una serie de desigualdades que no las vemos o que no las queremos ver. Entonces, lo que tú dices es preciso y es fundamental, pero ahí la mano del Estado. Yo creo que la mano del Estado tiene que estar en los lugares más alejados y más recónditos. El día de hoy me hacían una pregunta del diario El Comercio, me llamaron el día de hoy, para preguntarme si yo estaba de acuerdo con que si la pandemia aumentaba, ¿no es cierto? Y los muertos aumentaban y los hospitales colapsaban, si yo estaba de acuerdo con seguir una campaña, digamos, virtual. Obviamente, nosotros tenemos que anteponer, digamos, poner un costado lo que es la política para hacer prevalecer la vida y la salud de los peruanos. Pero ahí me hacen una repregunta y me dicen justamente lo que tú me manifiestas. ¿Y qué pasa en los lugares donde no hay internet? ¿No es cierto? ¿Cómo esos peruanos se enteran por quién van a votar? Entonces, la respuesta es la misma. Ahí está el Estado. Para eso está el Estado. ¿En qué sentido? Hay que ver qué medios de comunicación llegan a esos lugares alejados, qué radios llegan a esos lugares, y empezar a poner los mensajes para que la gente empiece a escuchar propuestas políticas de todos los partidos y por lo menos educarlos en un voto algo consciente, ¿no es cierto?, que les permita decidir por un mejor país. Entonces, estas lejanías y estas desigualdades que tiene el Perú son vastas, son amplias y no las superamos. Bueno, esto me hace acordar a una propuesta que hay ahorita en el Instituto de Radio y Televisión del Perú para que esta plancha presidencial o plancha electoral que siempre se manda por televisión sea mucho más amplia y abarque prácticamente todo el día en televisión nacional. Sabiendo que también tenemos un tema, bueno, si bien es cierto los niños están de vacaciones, pero tenemos un tema de aprendo en casa y todo esto, ¿cómo llegar? Porque efectivamente, internet no hay en todos lados, pero televisión y radio tampoco, o sea, eso es alucinante. Entonces, ¿cómo llega el Estado allá? ¿Cómo podemos hacer llegar el Estado? Y hay datos estadísticos que son mucho más críticos. Mira, a las personas les decíamos en el momento de la pandemia, en el momento crítico, salgamos a comprar y tratemos de salir lo menos posible, ¿no es cierto? Porque el virus está en la calle. Pero el 69%, 6,9, el 69% de hogares a nivel nacional no tiene refrigeradora. Entonces, ¿cómo almacenan sus alimentos? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una serie de situaciones que uno puede pretender y querer tener las mejores intenciones, pero hay desigualdades que si no empezamos a parchar, si no empezamos a solucionar, no vamos a llegar a un buen camino, a un buen puerto. Entonces, para eso están los planes de gobierno
que justamente lo primero que tienen que apuntalar es el hecho de mirar las desigualdades. Es el hecho de mirar, ¿no es cierto?, que la pobreza, ese 20% de pobreza que tenemos a nivel nacional, el 20% de nuestra población es pobre. Y con esta situación crítica de la pandemia está aumentando al 30%. ¿Cuándo aumenta la pobreza? Cuando la clase media baja ese escalón. ¿Quién defiende a nuestra clase media? ¿No es cierto? Entonces, la clase media empieza a bajar ese escalón, se aumenta la pobreza y hay situaciones que hay que tomar en cuenta y hay que ver. ¿Y para eso qué se necesita? Primero, gente que conozca. Segundo, personas que tengan la capacidad de decisión y determinación y los pantalones bien puestos para tomar determinaciones por el país. Y tercero, las ganas de querer trabajar por la patria. Creo que esos son elementos fundamentales y tenemos que ponerlos sobre la mesa y tenemos que tratar de sacarlos adelante. Hablando de la pandemia, ¿usted piensa que la primera ola de la pandemia, o la primera etapa de la pandemia, antes del síndrome Merino, fue bien llevada? Mira, yo te voy a comentar algo, y tu pregunta es sumamente interesante. En Alemania, en Australia, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Argentina, todos, y otros países, México, Canadá, todos, Inglaterra, todos sus gobernantes eran malos gobernantes y habían llevado mal la pandemia. Y en Perú, el Perú no fue ajeno. ¿Por qué? Porque esta pandemia agarró de manera improvisada a todos los países del mundo, a los desarrollados y a los subdesarrollados. Basta con que empiecen a haber fallecidos, los muertos aumenten, para que de una u otra manera se trate de buscar responsables. Esta pandemia aún no culmina. No podemos hablar de una medición de la pandemia cuando esta todavía está en curso. O sea, la pandemia la vamos a medir en Perú, qué tan bien la manejamos y si la primera cuarentena salvó o no salvó vidas, si hicimos las cosas correctas en una primera etapa, qué presidente actuó bien o qué presidente actuó mejor cuando esto termine. Esto aún no termina. Pero en todos estos países, y Perú no es ajeno, todos los gobernantes, al haber cifras de muertos ya, todos los gobernantes eran malos, habían manejado mal la pandemia. Yo creo que ahí hay un tema, más que de manejo de pandemia, de reacción sobre la pandemia. O sea, ¿qué reacción se tuvo frente a la pandemia? Y creo que eso sí podría ser medible y el Perú, dentro de la gestión del presidente Vizcarra, ha sido calificado como uno de los países que más rápido reaccionó ante la situación. ¿No es cierto? Se calcula que esa cuarentena rígida salvó alrededor de 100.000 vidas. Obviamente esas mediciones hay que verlas al final, no ahorita, pero digamos, si hablamos de manejo de gestión pública de salud en la pandemia, tenemos que primero terminar o hacer que la pandemia termine, y segundo, evidenciar también lo que pasó con los vecinos. O sea, todos los países miraron a sus gobernantes como malos gobernantes y quienes manejaron mal la pandemia fueron sus gobernantes. Y creo que eso no es tanto así. Este virus es un virus mortal, es un virus muy agresivo y que agarró de manera improvisada y por la espalda a todos los países del mundo. Lamentablemente tenemos que dejar de lado la pandemia y me gustaría preguntarle, ¿estuvo usted en las marchas del día del síndrome Merino? ¿Participó usted en las marchas? Yo no te voy a mentir, yo sí salí en un momento determinado tomando las medidas del caso, fui con 4 amigos a expresar un poco la voz, a levantar un poco la voz. No necesité tomarme fotos porque consideré que no era un momento apropiado para marchar por el tema de la pandemia. Marché con mucho temor, ¿no es cierto?, justamente por el tema del virus y con mucha responsabilidad en tratar de cuidarme. Lo hice 2 días y creo que sentí que de una u otra manera cumplí con el país. Era algo que tenía que hacerse. No necesito tomarme una foto ni postearla porque creo que hay cosas que cuando uno da, no necesariamente tiene que mostrarlas. ¿No? Como que ha ayudado, como quien te habla, ha ayudado a muchísimas personas en la pandemia, ¿no es cierto? En los meses de mayo, junio, haciéndoles llegar víveres, ¿no es cierto? En mi barrio, en tu barrio, en Pueblo Libre, en silencio, sin una sola foto. Porque creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que ayudar sin mostrar lo que hace. Y te lo digo porque me lo estás preguntando. Entonces, hay cosas que a veces se hacen sin necesidad de postearlas. Y creo que eso también es importante. Claro, sí, muy, muy importante. Hace unos días, cuando me proponen hacerle la entrevista a Alejandro Salas,
me pongo a leer un poco sobre Alejandro Salas y a revisar entrevistas anteriores. Y en una entrevista usted habla del tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Ok? ¿Cuál es su postura? ¿Sigue siendo la misma ahora que tenemos al presidente Vizcarra encabezando su lista? Mira, sigue siendo la misma y con más contundencia todavía. Yo creo que la eliminación de la inmunidad parlamentaria es una obligación en el Perú, porque ya nos han demostrado cómo se han portado quienes han llegado finalmente al Congreso. Ya lo hacen en Colombia, ya lo hacen en Canadá, lo hacen en Austria, tienen, digamos, la eliminación total. Un congresista, un parlamentario, es un ciudadano más, que va a trabajar los 12 meses del año, no los 8 meses como se trabajan acá en el Perú. La agenda legislativa que tiene el Partido Democrático Somos Perú en este plan de gobierno que se los voy a alcanzar, se los voy a alcanzar al estudio para que Gracias. ustedes lo puedan tener y lo puedan leer. La agenda legislativa que tiene el plan de gobierno tiene como primer punto de agenda la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y es algo que es una propuesta que el expresidente Martín Vizcarra también, digamos, ha levantado la bandera sobre eso. Yo creo que es importante mostrar transparencia y creo que es importante, como peruanos, ser consecuentes con lo que siempre decimos. O sea, si yo cambio en algún momento de postura o de pensamiento es porque algo evolucionó, algo pasó, no por conveniencia. Uh -huh. Creo que la conveniencia en política es muy dañina. Entonces Uh yo -huh. te digo acá y me ratifico contigo, y si tengo la oportunidad de estar en una curul, el día que se vote la eliminación total de la inmunidad parlamentaria me vas a ver levantando la mano a favor. Y eso es Qué algo que bueno. es un compromiso no solamente conmigo, sino creo que con todo el país. Creo que el país espera que el congresista no sea más que un ciudadano que va a trabajar por el país. Y eso, no, o sea, no debe ser más que eso. Entonces, ahí queda el compromiso. Me gustaría hacerle preguntas que a los jóvenes, o que por lo menos a mi parecer, y hablo de Manuel Chávez, están un poco en el tintero del Congreso, ¿no? Se habla mucho, pero se escucha poco del Congreso en cuanto a, por ejemplo, aborto. ¿Cuál es su posición en cuanto al aborto? Bueno, yo soy abogado, ¿no es cierto? Y te voy a contar una historia de vida, ¿no? El aborto ya está legislado en nuestro país, está estipulado en el Código Penal para el tema terapéutico. Cuando la madre está en peligro, el aborto es permitido. Esto puede ir evolucionando. En Argentina acaban de aprobar el aborto legal hasta las 14 semanas de concepción, ¿no? Yo creo que esos temas, si los ponemos a los políticos a analizarlo y a discutirlos, simplemente se va a tomar una mala determinación, ya sea a favor o sea en contra. Yo creo que acá se necesita un debate, primero médico, científico, que nos permita evidenciar, ¿no es cierto?, los pros, los contras de esa evaluación médica científica que esté contrastada, obviamente, con una situación social, ¿no? Y una realidad social. Se dice que el aborto legal, de una u otra manera, evita la muerte de muchas mujeres, en este caso muchas adolescentes y jóvenes, que van a hacerse abortos clandestinos porque se vieron con la sorpresa de estar embarazadas y quien las embarazó las abandonó. Entonces, si le damos este tema a los políticos para que se encierren en un parlamento, los 130, y se pongan a debatir si están de acuerdo o no, creo que esto va con algo que va con mucha responsabilidad el tema del aborto. Yo no le tengo miedo a tomar decisiones. Te hablaba de una historia de vida, porque yo tengo una hija que mi historia de vida me hizo estar por Buenos Aires en algún tiempo en momentos de estudio, y tengo una hija argentina que me visita todos los años, se quedó varada en pandemia, se tenía que regresar en abril, cerraron el aeropuerto y recién se me iba en noviembre. Pero ella es una activista en Argentina, ella tiene 20 años, y ella es una activista del aborto legal, ella salió a marchar con su pañuelo verde. Yo he conversado mucho con ella este tema, hemos intercambiado muchos criterios. Obviamente mi criterio en ese momento era distinto. Yo le decía lo que te digo, o sea, se tiene que anteponer la ciencia, la medicina, escuchar bien, ¿no es cierto?, hasta qué momento, digamos, está el marco de la concepción. Es un debate que no lo podemos trasladar solamente a los políticos en seco. Es un debate que tiene que tener otro tipo de estudio. Entonces, allá ya se aprobó, ¿no es cierto? El criterio de ella, digamos, prevaleció, es mi hija, yo la respeto. Y ella me dice, si algún día esto se debate en tu congreso, en Perú, ella es peruana porque obviamente es hija de peruano, nació en el extranjero, tiene todos los derechos, tiene su DNI peruano también. Ella me dice, yo no voy a tener ningún problema, papá, en etiquetarte en un Twitter y pedirte que votes a favor, ¿no? O sea, te digo, y te lo cuento como historia de vida, porque es cierto, la juventud y los jóvenes
en un mundo que va evolucionando, ya tiene otro criterio y otro pensamiento. Que seguramente nosotros, quienes tenemos 43 años o quienes pasamos la base de los 40, tenemos que empezar a analizar con mayor detenimiento. Pero para resumirte el tema, creo que es importante en el país, sí, un pronunciamiento médico, colegiado y científico que nos permita ver todo esto con mucho mayor responsabilidad. Y no dárselos al seco a los políticos, porque normalmente los políticos cuando tratan estos temas terminan malográndola. Si su dedo índice estuviera en este momento para apretar el botón de sí, no o abstención, ¿cuál botón apretaría? En este momento me abstengo, porque no tengo las herramientas suficientes para poder decidir. Y por eso le doy el chance de la abstención. Hubiera podido ser más frontal, pero vamos a darle el chance de la abstención. Dígame, matrimonio civil igualitario. Bueno, eso es algo que nosotros lo tenemos en nuestro plan de gobierno, ¿no es cierto? Básicamente, yo creo y considero que la forma de amarse de las personas, obviamente también evolucionan con el tiempo y con el espacio, y tenemos que ser tolerantes todos nosotros como seres humanos, porque independientemente a quién decidamos amar, tenemos que ser tolerantes con los pensamientos, con los criterios y con el sentimiento de todas las personas. Yo tengo 3 hijas mujeres, y te lo digo así, 3, chancletero, pero total, al 100%. A mí me encantaría, y sueño, con llevar a mis hijas al altar de la mano, verlas casarse, ser felices, que me den nietos hombres que me permitan llevarlos a una cancha de fútbol y hacerlos pelotear conmigo, ¿no es cierto? No tuve el hijo hombre que pelotee conmigo, pero tengo unas hijas maravillosas y no las cambio por nada del mundo. Y que me den mis hijos hombres y estén felizmente casadas. Pero si algún día alguna de ellas toma una decisión distinta, de amar a una persona que no es un varón, créeme que la voy a tener que amar 3 veces más y la voy a tener que apoyar 3 veces más. Porque vivimos en un mundo donde sé que la van a discriminar, donde sé que no la van a tratar igual. Yo no sé cuál será el destino de mis hijas. Yo las crío como ellas tengan que crecer, ¿no es cierto? Sueño con que me regalen mis nietos y mis nietas. Pero si la vida me cambia esto, o ellas deciden otro tipo de situación, me va a quedar respetarlas, me va a quedar el ser tolerante y apoyarlas mucho más en un país y en un mundo donde se piensa diferente respecto a las personas que deciden amar de manera diferente. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar. Qué bueno, nuevamente le hago la pregunta. Si su dedo estuviera en sí, no o abstención. Sí. Perfecto. Sí. A ver, hemos hablado de la inmunidad parlamentaria, hemos hablado del aborto, hemos hablado también de la unión civil o matrimonio igualitario. Pero hay un tema que me preocupa, y me preocupa bastante, la verdad, porque en el Congreso, o en los últimos congresos, hay mucha gente que, si bien es cierto, está en contra de, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o del tema del aborto, y es muy respetable que una persona esté en contra del aborto, tienen una posición bastante radical, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar en un futuro congreso en el que usted pertenezca? ¿Cómo lidiar con ese tipo de personas? Bueno, la política muchas veces no solamente es el arte de gobernar, sino también es el arte de concertar. La concertación es un punto fundamental en toda negociación política, porque la política tiene puntos de negociación. Y creo que de una u otra manera es importante el hecho de buscar el acercamiento de criterios, ¿no es cierto? Todo lo que es extremo es absolutamente malo y no nos lleva a nada. Pero cuando ambos extremos buscan de una u otra manera llegar a un punto medio, creo que es importante. Nuestro país nos ha enseñado a lo largo de su historia republicana, que va a cumplir 200 años, cómo justamente estos extremos de pensamiento y de criterios políticos nos han llevado hasta golpes de Estado, ¿no es cierto? Golpes de Estado que finalmente no dejaron que la democracia siga su curso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la política también evoluciona, o sea, tenemos que también mirar cuáles han sido los errores que hemos cometido todos los peruanos en política. O sea, si revisamos la historia de los enfrentamientos, por ejemplo, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, nos vamos hasta 1913, ¿no? Con Guillermo Guingur, que no le permitieron ejercer la presidencia. El mismo Belaúnde Terry, ¿no? Que quiso en 1962 asumir la presidencia, pero como el APRA se unió con el Partido Uno, el gobierno militar dijo, no, ellos dos se han unido, claro, no te van a dejar gobernar Belaúnde, entonces como no te van a dejar gobernar, yo te hago un golpe de Estado y te sale para yo controlar el país. Entonces, estos tipos
de extremos, de criterios políticos, hacen pues que de una u otra manera las cosas se echen a perder. Yo creo que la concertación, el diálogo y la negociación política es algo importante. Pero eso lo vas a hacer ¿con quién? Con quienes realmente entiendan estos principios de la política. Quienes no lo entiendan, quienes se cierren en un mundo cuadriculado y piensen que su criterio no puede ser posible de ser conversado o dialogado, creo que ahí empiezan los problemas. Por eso es importante que en la política haya personas que para poder decidir por el país tengan al menos algo de preparación. Perfecto. Candidato, la última antes que usted nos pueda dar un espacio para que usted exponga lo que necesite exponer. Hemos visto un congresista en las últimas semanas, que como diría un entrenador de fútbol, se mete su jajaja. Entonces, ¿qué opina usted o el tema de regulación de la marihuana? Mira, hay dos cosas. Yo soy hijo de militar. Mi padre ha estado en el Guayaba, yo era muy chico, y mi padre ha luchado contra el terrorismo, contra el narcoterrorismo en el Guayaba. Yo soy hijo de un ex oficial del ejército, yo soy del colegio Pedro Ruiz Gallo, en Chorrillos. Y yo creo que el hecho de decir yo fumo marihuana, que es absolutamente respetable, pero creo que es algo totalmente privado. Porque el hecho de decir que tú fumas marihuana y que no hay un problema en fumar marihuana, creo que sí hay un problema, porque esa marihuana se la compras a alguien que el Estado persigue para penalizar, porque la microcomercialización de droga está penada en el país. Entonces creo que ahí se comete un gravísimo error. Yo no sé si quisieron hacerlo de graciosos. En la conversación no solamente Daniel Olivares, aquí lo conozco, Daniel Olivares ha estudiado conmigo comunicación política en la Universidad del Pacífico. Entonces, y conversa con Julio Guzmán y ya quien prende el encendedor, creo que no es lo correcto. O sea, hay mensajes que tenemos que saber darlos. No importa si él quiere drogarse, si su entorno quiere drogarse, creo que eso es algo que corresponde a su vida privada. Lo que no puedes hacer es hacer apología. Y acá haces apología a quien se la compra finalmente. Porque si tú dices que está bien fumar marihuana y el Estado peruano te dice que es una droga, que es prohibida, estás diciendo que comprarla o buscarte a un clandestino que te la vende está bien. Y creo que ahí sí, Daniel Olivares puede tener problemas en la Comisión de Ética del Congreso. Y otro punto adicional, cuando uno es funcionario público y se presta sus servicios al Estado, tiene que estar en sus 5 sentidos, en toda la ecuanimidad. Yo no puedo ponerme a dar una entrevista contigo, pero antes de darte una entrevista me fui a fumar un cacho de marihuana, ¿no es cierto? Para ver si las ideas que expreso me salen más bonitas o soy más carismático al darte la entrevista. Creo que eso no está bien, por un respeto a ti, ¿no es cierto? Por un respeto a quienes nos están viendo, pero sobre todo por un respeto a mí mismo, a mis ideas, que mis pensamientos y mis palabras sean, digamos, reales, veraces y estén, digamos, dentro del marco de lo que una persona en sus 5 sentidos puede expresar. Yo creo que ha estado mal, no está bien que lo haya hecho. Ahora, si quieren debatir si se debe legalizar la marihuana o no, que presenten su proyecto de ley, pues sí se debatirá, ¿no es cierto? Pero no decir, consumo marihuana y no me parece que tenga algo de malo. Sí tiene algo de malo. Le estás comprando a microcomercializadores de droga que para tener esa droga en sus manos, a muchos de nuestros policías y a muchos de nuestros militares los matan en el Guayaga, los matan en el Brain. Y en estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, hay gente combatiendo el narcotráfico en la selva del Perú. Así es. Candidato, si usted tuviera que escoger mañana una comisión, ¿qué comisión le gustaría? Constitución. ¿Necesitamos una nueva constitución? Yo creo que el Perú necesita la constitución del Bicentenario. Yo creo que es importante marcar un nuevo inicio. Cumplimos 200 años como país. Y creo que es importante marcar una nueva ruta y un nuevo camino de una constitución que nos marque un camino a largo plazo. De un Perú con una visión al 2080, al 2085. Más que una nueva constitución, porque se tiene que reemplazar un texto, es el significado de una nueva Carta Magna. El derecho a la vida no lo vas a cambiar. El derecho a la libertad o inviolabilidad de domicilio no lo vas a cambiar. El derecho a un nombre no lo vas a cambiar. Hay muchos derechos que van a seguir, como en la Constitución del 93. Pero creo que el gesto de marcar un nuevo camino es sumamente importante. Hay igualdades que en nuestra Constitución no están bien plasmadas. Y hay aspectos en nuestra Constitución que no necesariamente son constitucionales. La Constitución del 93 creo que tuvo su momento, que fue un momento de una dictadura que dio el país, y creo que debemos empezar a marcar un nuevo inicio, un nuevo camino. Y el plan de gobierno de Somos Perú establece justamente eso. Para generar perdón que corte, es un caballito de batalla de muchos partidos en esas elecciones, de muchísimos partidos, el cambio de constitución.
¿no? Sí, y de verdad espero que el día que se forme este parlamento, con Alejandro Salas o sin Alejandro Salas, se haga algo con el tema de constitución, ¿no? Porque todo el mundo habla de eso, pero a la hora cuando las papas queman, es difícil poner las manos ahí. Sí, yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que si Somos Perú tiene algo, es que tiene gente en estos momentos que tiene cómo probar y cómo mostrar que en momentos donde las papas quemaban han tomado determinaciones, han tomado decisiones, ¿no es cierto? Muchos hablan del por qué, digamos, coincidieron Martín Vizcarra y Daniel Salaverry, ¿no es cierto? Cuando en algún momento determinado estuvieron, digamos, enfrentados. Pasa que en la política también hay coincidencias, en la política también hay acercamientos. Martín Vizcarra y Daniel Salaverry trabajaron juntos un referéndum que permitió la no reelección de congresistas y otros campos más que se pusieron a debate un 18 de diciembre del 2018. Trabajaron juntos cerrar el Congreso, un Congreso muy tóxico para el país. Daniel Salaverry se salió a una bancada y enfrentó solo a una bancada altamente contaminada. Entonces, esas coincidencias hicieron que de una u otra manera ambos terminen en una vereda que de una u otra forma nos demuestra que cuando el Perú tuvo que tomar decisiones, tuvo gente que tuvo los pantalones suficientes. El Perú de hoy, estimado Manuel, no está ni para improvisados ni para cobardes. O sea, el 2021 es un año donde las papas van a quemar, donde los 5 años que vienen hay que recuperar la economía, el empleo, la salud, darle calidad de vida a los peruanos, ponerle freno a quienes quieran hacer mala política. Entonces, yo creo que, yo creo que el Perú está en estos momentos para gente que realmente ya nos ha demostrado que no le tiembla la mano al tomar decisiones. Y eso lo encontramos en Somos Perú. Y no lo encontramos porque yo lo digo, lo encontramos porque ya tenemos antecedentes que estas personas así lo han hecho valer para el país. Entonces, yo creo que, yo creo que es posible aspirar a un gobierno de Somos Perú que ya sepa la realidad del país, que conozca la realidad del país, pero que haya enfrentado justamente aquello que muchos no quisieron enfrentar por muchos años. O sea, la mafia de los cuellos blancos no se desbarató por sí sola, la desbarató Martín Vizcarra, la enfrentó prácticamente solo. Es una mafia que hasta el día de hoy tiene tentáculos y que seguramente el día de hoy le pasan factura y lo quieren golpear y lo van a querer seguir golpeando. Pero bueno, el político y la política no es para cobardes, la política es para valientes. Porque cuando tú pisas la política, de una u otra manera vas a tener un adversario, al frente o al costado, lo vas a tener. Y te van a querer de una u otra manera poner cabe. Entonces, si te metes en política solamente para decir, conmigo no se metan, te equivocaste. Te metiste en política para dar soluciones, pero tienes que saber que tienes adversarios que van a hacer que tú te caigas también. Entonces tienes que manejarte, no con cuidado, sino manejarte siempre por la línea correcta, por la línea de la corrección. Candidato, le voy a dar unos minutos para que se dirija a todas las personas que nos están viendo. Tenemos un buen número de audiencia en este momento y esto igual queda grabado, para que se dirija a todos las personas que estén interesadas en marcar el número 5 del corazón de Somos Perú por Alejandro Salas. Adelante, candidato. Bueno, muchas gracias. Para ti, Manuel, para todo tu equipo y para quienes nos escuchan, ¿por qué marcar el número 5 de Somos Perú por Alejandro Salas? Porque soy un ciudadano que desde hace 40 años vengo evidenciando y vengo viendo lo mismo que ustedes ven, una política alicaída, ¿no es cierto? Una política que no le da al país lo que realmente necesitamos, una política que no le interesan los pobres del Perú, una política que no le interesa la educación del Perú, una política que tuvo que ver que llegaba una pandemia para darnos cuenta que hace 40 años nuestra salud estaba abandonada, una política llena de políticos que se olvidaron que tienen valores, que se olvidaron que tienen apellidos, que se olvidaron que tienen hijos. Yo, Alejandro Salas, postulo y yo sé que mi apellido ya no me pertenece. Yo tengo un legado que son mis hijas. Yo no quiero que mis hijas la señalen. Uno tiene que trabajar con desprendimiento, con el desprendimiento de saber que hay gente que atrás de uno siempre lo mira y siempre lo observa. Cuando tú pierdes esa perspectiva, simplemente no quieres al país. Quien no quiere a su familia, no quiere al país. Bajo esa premisa, es que toda esta situación de indignación, digamos, de estar sometido a un sistema político que por años nos ha maltratado, he decidido durante el transcurso de mi vida cambiarlo en propuestas. Soy terco con lo que quiero y quiero un mejor país. Y por eso estoy caminando y estoy bregando por un mejor país, pero con un plan de gobierno serio. He sido parte de la elaboración del plan de gobierno de Somos Perú y lo siento y lo conozco
y conozco la realidad nacional, me he preparado para estudiar la realidad nacional, y creo que es injusto que las principales decisiones las tomemos solamente en un Congreso que esté en Lima. Creo que es justo que las decisiones que tome un Congreso de la República se tomen de manera descentralizada y se recorra a lo largo y ancho del país para poder tomar decisiones. Creo que esa convicción y ese valor, digamos, de humanidad que todos los políticos tienen que tener, no debemos dejarlo de lado. El político no se tiene que olvidar de algo fundamental, que es un ser humano del cual otros seres humanos esperan soluciones. Y creo que eso lo hemos perdido. Y nos cansamos. Simplemente nos cansamos, y por ese cansancio estoy acá, porque esos espacios llenos por gente mala tienen que empezar a ser cambiados y vamos a empezar a llenarlos por gente buena. Yo estoy seguro que no solamente en Somos Perú hay gente buena en la lista del Congreso. También en otras listas lo puede haber. Analicen bien su voto. Fíjense bien por quién votar. Votemos esta vez con la conciencia. Votemos esta vez con los 5 sentidos y con el corazón. Soy Alejandro Salas, mi número es el 5, y para votar por mí tienes que marcar el corazón y escribir el número 5. Muchas gracias, Manuel. No, gracias, candidato. La última chiquita, y que me responda con un verbo, con un solo verbo. ¿Qué va a estar haciendo Alejandro Salas el 12 de abril, el lunes 12 de abril? Trabajar. Muy bien, candidato. Muy bien. Le agradezco su tiempo. Ha sido bastante gratificante conversar con usted. Como vecino también le agradezco mucho. Así que, candidato, muy amable y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes y a todo tu equipo. Muchas gracias. Hasta luego, candidato. Hasta luego. Bueno, amigos, entonces esto ha sido el programa de hoy de Habla tu Candidato, ¿sí? Con Alejandro Salas. Ya lo hemos escuchado. Cositas bastante interesantes y cosas que se están quedando tal vez en el tintero para algunos. No se olviden que la próxima semana estamos nuevamente con un candidato al Congreso. En el transcurso de la semana estaremos avisando y publicando quién va a ser el próximo sentado tras esta pantalla, ¿sí? Para seguir escogiendo, seguir preguntando lo que los jóvenes queremos preguntar, seguir poniendo nuestro grano de arena como la consultora Ítalo Félix Abogados, en que tú tengas todas las cartas y todas las cartas volteadas sobre la mesa para que puedas emitir un buen voto. Mi nombre es Manuel Chávez y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.